Buenas tardes, bienvenidos a este curso de marketing deportivo. Siempre hemos pensado en el deporte como un instrumento, ¿no? El deporte mueve sentimientos, genera pasiones. No es más sino ver cuando juega la selección Colombia o cuando los hinchas de determinado equipo exploran o explotan esa pasión, ese sentimiento por la camiseta, por los colores, por los jugadores. En el día de hoy les quiero hablar de algo interesante y es esa relación del deporte a través del marketing, de todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte y los medios de comunicación. ¿Cómo, cómo nace esa unión o ese matrimonio que podemos decir entre los diversos medios de comunicación y el deporte? ¿Cuál es el impacto que han generado y cómo llegan a través del deporte y los medios de comunicación al espectador o al consumidor? Entonces, eso es una de las cosas que vamos a ver en este curso del día de hoy. Entonces hay que hablar de marketing deportivo, ¿no? El marketing deportivo es estas acciones publicitarias de mercadeo con énfasis en un tema, en el deportivo. Podemos decir que el marketing es uno solo, pero se ha venido enfatizando de acuerdo a diferentes temáticas, ¿no? Encontramos, por ejemplo, personas expertas en política y en hacer marketing político. Pues el deporte es tan importante para la sociedad como transformador social, como un tema de entretenimiento, como un tema de mover sentimientos, que también vale la pena que se enfatice el marketing en el deporte, que se cree una rama, la rama de lo deportivo. Ahí encontramos el marketing deportivo. Y ahí viene el tema de los medios de comunicación y su influencia, ¿no? Siempre hemos sabido o nos han dicho que los medios de comunicación son el cuarto poder, ¿no? El poder que ejercen los medios de comunicación sobre una sociedad son muy interesantes, ¿no? Por eso se defiende tanto la libertad de expresión, la libertad a publicar. ¿Qué haríamos si los medios no hubieran descubierto cosas como el Watergate en Estados Unidos o aquí en Colombia, guerras que se han dado, como la guerra del espectador contra todo el tema del narcotráfico y el medio de comunicación es un actor de la sociedad, ¿no? Porque está en busca de la verdad, porque influye, porque tiene una credibilidad sobre la población, sobre las diferentes personas. Entonces de ahí vienen los medios de comunicación y su influencia. Si unimos esos dos conceptos, ¿no? Deporte con masividad, competencia, compasión, con los medios de comunicación que son un instrumento, un camino, influencian en la sociedad, pues nos encontramos con una muy buena sociedad que nos van a ayudar a desarrollar acciones de marketing. Por eso hay que entender muy bien los medios de comunicación para entender qué acciones o cómo nos podemos soportar en ellos para realizar diversas acciones de marketing a través del deporte. Entonces, empezamos con algo muy simple o una reflexión muy simple y es, los medios de comunicación buscan información, ¿no? ¿Cuál es el tema? Ser el mediador entre una información para llevárselo a un público. Eso es un medio de comunicación. ¿Y qué pasa? Que en el otro lado el deporte es un generador de información. Entonces, si yo tengo un tema, el deporte es un generador de información de siempre, ¿no? Porque los resultados, los jugadores, los atletas, los eventos, siempre te están generando información. Y el medio de comunicación, para sobrevivir, pues necesita llegar información a la gente. Con la adición de que el deporte es un tema positivo, ¿no? Digamos que uno, todo lo que tiene que ver con deporte, lo asimila o lo asocia con temas netamente positivos, ¿no? El deporte es salud, el deporte es competencia, el deporte es superación y el medio de comunicación también ayuda
a que esos valores les lleguen a la sociedad. Entonces ahí tenemos dos grandes influenciadores, el deporte como un agente transformador social y los medios de comunicación como un agente de credibilidad ante un público o ante la sociedad. Entonces por eso todos los medios de comunicación, la mayoría de medios de comunicación, tienen dentro de las temáticas que usualmente transmiten los deportes. Y en esta globalización, pues los medios nos conectan con el deporte, ¿no? Porque fuera de ir uno a un estadio o a un velódromo o a un patinódromo, donde es más difícil ir, comprar la entrada, disfrutar del espectáculo, lo que hacen los medios de comunicación es ayudar para la masividad. Estamos en una época de globalización, entonces en la globalización también existen los medios de comunicación. Vean que si nos remitimos, por ejemplo, a la época de los 80 o de los 70, era muy difícil saber qué pasaba en otros lados del mundo con el deporte. Si mucho conocíamos los eventos grandes, pero hacer el seguimiento, por ejemplo, que hacemos hoy de la Liga Española, de la Liga Italiana o de la Liga Inglesa, en un país como Colombia, pues es muy difícil, ¿no? Era muy difícil en esa época. Algunos de los que tengan más años recordarán el boom de Faustino Asprilla en el 93, cuando fue a Parma, ¿no? Y algunos partidos los empezaron a dar, pero era muy difícil tener acceso y eso que teníamos un jugador principal allá y digamos que teníamos algo más de afinidad. Ahora no, ahora uno prende el televisor, escucha la radio, entra a internet y fácilmente puede ver el partido que quiera, de la liga que quiera, a la hora que desee. ¿Por qué? Pues porque existe ya medios de comunicación que nos conectan mucho más con el deporte. Antes era a un nivel local y ahora ya es a un nivel global. Entonces en este momento podemos disfrutar un partido en la Liga de Bélgica, Brujas versus el Gent, como también disfrutar el Santa Fe Millonarios en Bogotá a través de los medios de comunicación. ¿Y por qué? Porque los deportes generan audiencia, ¿no? ¿Qué busca un medio de comunicación? Audiencia, ¿no? O sea, de nada sirve tener un medio de comunicación si no hay nadie quien lo vea, lo escuche o lo lea. Y el deporte te genera eso, te genera audiencia, porque aglomera intereses comunes, ¿sí? Y aglomera muchas cosas. Entonces, si vemos, por ejemplo, la Fórmula 1, pues estamos hablando de 6.5 millones de televidentes. Entonces ya es atractivo para un medio de comunicación transmitirlo, hablar de él. Si vemos el Super Bowl, el gran evento donde todo el mundo está pendiente, sobre todo las marcas publicitarias, pues estamos hablando de una audiencia de más de 100 millones de televidentes. 112 y creciendo, podemos hablar. La Champions, ¿no? Que es como la competencia clubes más importante del mundo, todo este tema, pues hablamos de más de 380 millones de televidentes. Entonces imagínense ustedes 300 millones de televidentes pegados a un partido de fútbol en este caso, a una información, y ahí está mi marca, ¿no? A través de un medio de comunicación. Pero ¿cómo se llega a esos 300 millones de televidentes o de personas interesadas? A través de los medios de comunicación. No hay otra forma, a través de internet, a través de las cadenas de cable. Un mundial de fútbol, hablamos de 3.200 millones de televidentes. Es un espectáculo que une al mundo, ¿no? Que así el que no le guste y está en un país futbolero va a enterarse de lo que pasa en un mundial de fútbol, ¿no? Entonces ahí vamos. Y los Juegos Olímpicos, que es como la gran cita mundial de los deportes, pues ya estamos hablando de casi 5.000 millones de televidentes, porque participan todos los países del mundo, o bueno, la gran mayoría, en un 99%, ¿no? Los deportes y además genera valores. ¿Por qué tienen estas audiencias? Porque el deporte te genera pasión y te refleja valores. Entonces, eso es una combinación totalmente interesante, ¿no? Entonces, estas son las cifras que tenemos de los deportes más vistos o de los espectáculos o eventos deportivos más vistos en el mundo. Pero ¿de dónde nace este tema de los medios de comunicación en el deporte? En la antigua Grecia, en las primeras Olimpiadas, ya se hablaba habían, que en los periódicos se reseñaban eh, los resultados deportivos, ¿no?
¿no? Entonces, claro, ya es importancia, es información, ¿no? Yo quiero saber quién ganó la maratón, yo quiero saber cómo quedó la competencia de ciclismo. Y los medios, en el tema de dar noticias, pues encuentran en el deporte una fuente noticiosa. Y eso se ve ahí, ¿no? Entonces los deportes empiezan cada vez a tomar más notoriedad. Y entonces resulta que ya se toman secciones propias de los periódicos. ¿Ah? Si ustedes compran un periódico se van a dar cuenta que hay sección deportiva, ¿no? Que todos los periódicos tienen sección deportiva. Los noticieros empiezan a tener también su sección de deportes. Entonces le dedican un tiempo específico a los deportes. ¿No? Y está totalmente identificado, ¿no? Como pasa con otras noticias que, digamos, hay económicas o hay sociales o hay de salud, que es una nota, dos notas, pero te meten ahí una nota de economía, otra de salud. En cambio, la sección deportiva está totalmente identificada, tanto que tienen su propio presentador, ¿no? El presentador es diferente al que presenta las noticias en general, ¿no? Entonces ahí hay un tema de especialización en una temática y eso te lo da los medios de comunicación y el deporte. Y también nos encontramos que todo este camino que el deporte ha ido caminando, por ser redundantes, o ha ido andando, pues resulta que derivó en medios especializados, ¿no? Ya no solamente tengo la sección del periódico, la sección del noticiero, sino que me encuentro medios especializados de los deportes y empiezan las grandes cadenas y los periódicos a decir, hay un público, hay unos consumidores, hay unos seguidores que me consumen deporte. Y es tan importante que un medio de comunicación se puede especializar solamente en esa temática. ¿Por qué? Porque hay clientes, ¿no? Porque hay gente interesada. Si no hubiera gente interesada, pues el medio de comunicación necesitaría buscar otras formas de interés de la gente. Entonces, el deporte genera un interés en las personas. Eso está muy claro y es que muchas personas nos interesamos en el deporte. ¿Por qué? Porque somos hinchas de nuestro equipo favorito, ¿no? Entonces hay que ver cómo va. O simplemente porque también el deporte genera un tema de patriotismo, ¿no? Entonces, no es Katherine Ibargüen, no es Mariana Pajón, no es Yuri Alvear, ¿eh? No es Oscar Figueroa, sino es Colombia, ¿eh? Es el país. ¿Eh? No, no ganó la selección de fútbol, ganó Colombia, así es que dicen, ¿no? ¿Eh? En los Olímpicos, ¿cuántas medallas tiene Colombia? ¿Eh? ¿En manos de quién? Cuando Nairo gana una etapa, vea que la gente es feliz y de ahí sale que también, por ejemplo, en las premiaciones, en la época de Juan Pablo Montoya, por ejemplo, cada vez que ganaba un premio de Fórmula 1, pues la gente era feliz viendo la bandera de Colombia en un evento tan importante en el mundo y fuera de eso tocaba el himno. Entonces también hay una exaltación de patriotismo, ¿no? Y de sentido de pertenencia que se ve reflejado a través del deporte. Entonces ya tenemos los medios de comunicación, tenemos el deporte y le metemos algo más emocional como un sentido de pertenencia o un tema patriótico, ¿no? Y ahí empiezan a confluir estas tres cosas y ahí está la influencia de los medios de comunicación. Por eso pasamos de pequeñas secciones o de secciones en un periódico a hacer toda una industria donde hay medios de comunicación especializados en el ámbito deportivo. ¿Y cuál es esta relación de los medios con el deporte? ¿De qué podemos hablar? Hay una rápida penetración. Cada vez que tenemos medios, como les explicaba, hay temas de globalización, pues más rápido se penetra el tema, ¿no? Entonces, Internet, encuentras noticias deportivas en Internet, en televisión, en radio, en periódicos, ¿no? Entonces hay una penetración cada vez mayor. El Internet también nos permitió eso. Entonces ahora encuentras noticias, como les decía, de cualquier deporte, ¿no? De cualquier deportista o de cualquier evento deportivo. Entonces hay una rápida penetración. Va dirigido a gente de todas las edades, ¿no? Si uno ve los hinchas de un equipo de fútbol o los seguidores de determinado deporte, ahí no hay distinción de edad, ¿no? Desde el niño de 7, 8 años está pendiente de un partido de fútbol o una competencia de ciclismo y la persona, un adulto mayor, con de 80 años también. Entonces no hay esa distinción de edades, el deporte no es tan generacional. ¿Eh? Un mundial de fútbol pues lo vas a ver
unos olímpicos, un mundial de fútbol, lo va a ver cualquier tipo de edad. Entonces ahí ya hay algo, otra cosa importante del deporte, es la inclusión, ¿no? Entonces ya tenemos las edades, ¿no? El sentido de pertenencia, de todo lo positivo que nos da el deporte. Razas, también. O alguien se ha puesto a pensar en, no es que Oscar Figueroa ganó, pero es que es negro, no importa, o sea, los atletas representan diferentes razas y eso lo vemos en los olímpicos, ¿no? Los asiáticos, los africanos, los negros, los blancos, los escandinavos, todos se reúnen en un lugar representando a una sociedad. Por eso en Colombia, en los Juegos Olímpicos, encontramos diversidad como somos nosotros, ¿no? Encontramos una persona blanca, una persona, una mujer blanca como Mariana Pajón, como una gran representante, pero al mismo tiempo encontramos a una mujer negra del Pacífico, también como gran representante, como Katherine Ibargüen. Entonces el deporte no discrimina ni en edad ni en raza, ni en procedencia. Entonces ahí estamos hablando de poder adquisitivo, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, cuando va a un estadio de fútbol, a las llamadas barras o a las tribunas populares, pues usted se va a encontrar desde el albañil, ¿no? O la persona que se dedica a hacer domicilios en Rappi, hasta el doctor, el político o el dueño de empresa, el empresario, y todo donde confluyen en el deporte. Entonces, si ven esa relación, entonces cuando yo tengo un tema donde se interesan por los eventos deportivos, sin importar la edad, la raza o el estrato socioeconómico o el nivel socioeconómico, pues para un medio de comunicación es mucho más fácil seguir audiencia, ¿no? Ya no tengo que hacer un contenido específico para este grupo de edad o para este nivel socioeconómico. Simplemente transmito un deporte, los valores del deporte y ya tengo ganado una audiencia. ¿Por qué? Porque es que la audiencia no es mía, la audiencia es del deporte. No veo ESPN, por ejemplo, por ay, es que qué bonito los periodistas o qué interesante los contenidos que hacen. No. Ah, es que mire que ellos tienen los derechos de la Champions, entonces veo los partidos por ahí porque es lo que lo tienen. Yo no soy cliente o consumidor de ESPN, soy consumidor del fútbol y en este caso de un evento deportivo. ¿Qué pasa también? Que el deporte se convierte en un aliado de los avances tecnológicos de los medios, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años, Caracol, para transmitir los partidos de la selección, tenía una cámara que era como un helicóptero, especie de un dron, los primeros drones que vimos, y los empiezan a probar en eliminatorias, ¿no? Y el deporte te da masividad, entonces también te ayuda a probar los nuevos inventos tecnológicos, ¿no? Internet, vean el tema del VAR, cómo cambia en el fútbol la relación, los temas de medición de los diferentes canales que tienen que hacer para sortear, por ejemplo, una transmisión en una carrera de ciclismo, ¿no? Que es complicado, hay montaña, hay embalajes, ¿no? Entonces, el deporte se convierte en un aliado, ¿no?, de los medios en cuanto a avances tecnológicos. Cada vez que hay avances tecnológicos, la mejor forma de probarlos o una de las formas que encuentran los medios de comunicación son los deportes, las competencias deportivas, ¿no? Porque también en el deporte hay algo que es la competencia, entonces encuentras agilidad, rapidez, fuerza y todo eso hay que empezar a saber cómo lo muestro. El tema también de que sea en vivo te ayuda mucho. Y resulta que los deportes organizados empiezan a ver los medios como una entrada de ingresos. Entonces, lo que les estaba diciendo, no es que yo sea usuario de ESPN, yo soy usuario de la Champions League o consumidor de la Champions. ¿Ah? ¿Por dónde la veo? Por el que tiene los derechos. ¿Ah? Y así empieza este tema. Y los deportes dicen, venga, pero pues es que la gente quiere es mi deporte. ¿Ah? Quiere ver al Real Madrid, quiere ver a la Juventus, quiere ver al Barcelona, al Liverpool o al Bayern. Y el medio sabe que la audiencia que le va a traer ese partido de fútbol, pues es importante para ellos vender publicidad,
para atraer televidentes, oyentes o lectores, y entonces el deporte se oiga, porque no cobramos derechos, ¿no? Y los deportes organizados empiezan a dar a los medios de comunicación como una entrada de ingresos. Entonces, ay, señores ESPN, señores Win, señores Gold TV, señores Bein Sport, ¿ustedes quieren transmitir la Libertadores? ¿Ustedes quieren transmitir la Liga Turca? ¿Ustedes quieren transmitir la Liga de Diamante de atletismo? ¿Ustedes quieren transmitir el Tour de Francia? Pues esto les vale transmitirlo. Entonces ya empiezan las cadenas y los medios de comunicación a invertir y a darle dinero al deporte. Y entonces ya hay una entrada de ingresos a través de los medios. Entonces ahí tenemos otra relación de los medios con el deporte, y es una relación de negocios. Pero ¿por qué pasa esto? ¿No? Pues porque todo tiene un beneficio, obviamente. Entonces los medios de comunicación dicen, listo, yo le compro la NBA, la MLB, el Mundial de Fútbol, la Copa Libertadores, porque esas transmisiones, esas retransmisiones deportivas, se van a convertir en un espacio para la publicidad y para la venta. Entonces, por eso encontramos que en el Super Bowl, una de las partes más importantes es el medio tiempo. Fuera del espectáculo que se realice, pues también nos encontramos con que las grandes marcas le compran. Entonces, NBC lo transmite. Entonces, las marcas llegan a comprarles porque la marca quiere estar ahí, porque hay una audiencia de 120 millones de personas. Entonces, ya tengo a quién llegarle, porque mi marca se está relacionando con algo que en la mente de la sociedad es positivo, con el deporte. ¿Ah? O dígame cuando hay un mundial, si todas las marcas no intentan sacarle esa conexión. Entonces, eso para los medios de comunicación es importante, porque es salir a decirle, oiga, yo soy Caracol, yo tengo las eliminatorias. ¿Ah? Por mi canal es que se puede ver la selección, y pues si uno le gusta la selección de su país, pues la ve. ¿Ah? Y mucha gente la ve, y la ve no solamente porque le guste, sino porque también se convierte en un aspecto social, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes están en la oficina y terminan viéndolo? O hay reuniones familiares, o se va uno a tomar una cerveza o algo viendo un partido de fútbol. Entonces ahí está la importancia de la influencia. ¿Ah? Y entonces las retransmisiones deportivas son un escenario natural para la publicidad. ¿No? Y los medios viven de la publicidad. Por eso no hay problema de pagar los derechos a las ligas, o a las competencias o a las federaciones, porque es que por detrás a mí me va a llegar plata por la publicidad. Entonces es un tema de gana y gana. Y se descubre el alcance demográfico en el deporte, ¿no? Y los anunciantes empiezan a ver a los fanáticos como decisores de compra. Claro, entonces ya, venga, pero es que si tengo una audiencia donde hay cualquier edad, cualquier raza, ¿no? Cualquier nivel socioeconómico, mi marca puede estar ahí, ¿no? Ay, es que además ya tenemos internet, entonces yo puedo vender una camiseta en un partido de Champions, y así la haga yo en Europa, me la pueden comprar en Colombia. ¿M? O unos guayos. Y las multinacionales se dan cuenta de eso, se dan cuenta que ese fanático o esa persona que le gustan los deportes es un decisor de compra. Entonces ahí está la relación de medios con el deporte, ¿no? Un tema de audiencia, un tema de capilaridad, un tema de negocio, ¿no? Y un tema de persuasión, tomando como referente un tema positivo. Y están los medios especializados, ¿no? Univisión Deportes, bueno, Fox, que ahora lo compró ESPN, pero digamos que ahí está. Y son estos medios que van más allá de los resultados, ¿no? Entonces, veíamos que eran los resultados, era la información. Cuando tú ves un noticiero, la sección deportiva, pues probablemente te muestran los goles, te muestran los resultados, pero estos medios especializados, entonces ya cuando tú tienes media hora o 15 minutos al día para mostrar el tema deportivo, si tienes que cubrir 24 horas o 20, 30, 40, 50 páginas de un periódico, entonces toca un nuevo desafío. ¿Cuál es el desafío? Empezar a crear contenido, ¿no? Se empieza a crear contenido en torno al deporte. Entonces ya no importa solamente el resultado 2-1, sino que hay que hacer esto de analizar por qué se ganó, cómo se ganó. Oiga, pero hagamos también una crónica de quién es el deportista, de quién es la figura.
ay, remontémonos a la historia. Y empiezan estos medios de comunicación a dar cabida a historias y a contenidos. ¿Y qué permite eso también? Si yo tengo 24 horas que cubrir, pues tengo que empezar también a meterle a otras disciplinas más pequeñas cabida. Y entonces empiezan, por ejemplo, en ESPN los deportes extremos, y empiezan a ver cabida ahí. Y entonces el ciclismo, el tenis y todo eso, ya no solamente el fútbol y otros deportes más pequeños. Hablemos del patinaje, hablemos del tiro con arco, del BMX, empiezan también a decir, venga, de acuerdo al sector demográfico, digamos, aquí en Colombia pues obviamente es fútbol, ciclismo, pero si nos vamos a la India pues es cricket, si nos vamos a Sudáfrica el rugby, y entonces en cada sitio pues se encuentran adeptos y ese nicho según el deporte que uno persiga. Y entonces el deporte se convierte en algo espectacular y es, de una vez ya tengo un nicho cautivo, ¿no? Que le guste el atletismo, ve atletismo. Que le gusta el ciclismo, ve ciclismo. Y ya lo tengo ahí cuadradito. Entonces, eso es lo que hacen los medios especializados. Van más allá del resultado y son un generador de contenidos. Y el Internet, como les decía, cada avance tecnológico te da más. Y el Internet te ayudó a convertir al aficionado en parte del deporte, ¿no? Porque es que ahora yo no necesito solamente el medio de comunicación especializado de que me hable, de ESPN o de Fox, sino que ya el consumidor o la persona del común, por decirlo así, hace parte del deporte. Entonces, cualquier persona puede crear un blog si le gusta el patinaje, si le gusta el tenis, y empezar a dar una opinión sobre determinado deporte o evento, ¿no? Y entonces salen, por ejemplo, los youtubers. Hay algo muy interesante, vean un canal que se llama Los Displicentes de YouTube. Son 4 argentinos, 2 hinchas de River, 2 hinchas de Boca, que eso es lo que hacen. ¿Ah? Crearon un canal de YouTube donde reaccionan mirando los partidos de su equipo. Y existen las bromas, las chicanas, como ellos lo llaman, de la rivalidad y de la competencia. ¿Ah? Y hacen sus comentarios y putean uno que otro jugador. Bueno, todo muy similar a lo que pasa en un bar o a lo que pasa en las casas cuando uno está viendo algo que le genera pasión, ¿no? Y lo llevaron a través del internet como medio de comunicación y son muy exitosos. ¿No? Entonces ya cualquier persona puede dar una opinión sobre determinado tema. ¿No? No necesita verlo, sino da el tema y no necesita ser Iván Mejía o Hernán Peláez Restrepo, ¿no? Cada quien va a hablar de lo que le guste y eso nos lo permite en el internet y a través del deporte es una muestra clarísima. Se multiplica la inmediatez, yo ya ni siquiera necesito verlo. El internet o los nuevos medios te dan, por ejemplo, yo tener una aplicación y que la aplicación me notifique cuando hay un gol o cuando alguien gana un partido de tenis o cuando hay determinado resultado y yo no necesité sentarme 2 horas en el televisor para ver cómo quedó ni necesité consultar un medio especializado, sino que la tecnología me permite eso, ya sé qué es lo que pasó sin necesidad de verlo ni escucharlo. Entonces ahí también es un tema de el medio de comunicación, o en este caso el internet o el deporte, y ahí uno tiene que ver la evolución, cómo se evoluciona y cómo se va dando ese paso, ¿no? Cómo se aprovecha la tecnología. Entonces vean la importancia del deporte. ¿Eh? Y claro, los han generado una influencia en la cultura, ¿no? En el estereotipo del deporte, tanto positivo como negativo. O sea, los medios de comunicación han cumplido las dos funciones. En muchas ocasiones refuerzan el estereotipo, ¿no? Entonces, si ustedes ven las secciones de deportes, las presentadoras entonces son modelos, tenemos que ver ahí a la vieja buena, al que es agradable, y entonces encuentro en esos casos, son estereotipos, ¿no? Entonces, no importa tanto lo que diga o cómo analice el deporte, sino su forma física, su presencia. Entonces, y eso lo han hecho los medios de comunicación. Pero por otro lado, a través del deporte, también ha empezado a romperlos, ¿no?
Entonces se encuentra uno con mujeres valiosísimas, mujeres boxeadoras. ¿Quién se imaginaba una boxeadora rompiendo el tema de la mujer en un deporte que es tan fuerte de contacto? Las futbolistas, ustedes han visto toda la influencia que han tenido, ¿no? Que ya no sea raro ver una mujer jugando fútbol, porque ellas mismas y a través de los medios también que le han abierto ese espacio, pues ha podido empezar a demostrar y a demostrar que pueden practicar los mismos deportes que los hombres sin ningún problema, ¿ah? Y a romper ese tipo de estereotipos. Entonces, los medios han cumplido las dos funciones, tanto mantenerlos como ayudar a romperlos. Y eso lo ven sobre todo en algo que a mí me encanta y es en el cine, ¿no? Vea como cuando los deportistas son referentes de superación, ¿ah? El deporte rompe temas como la raza, la religión, todo ese tipo de cosas las puede romper el deporte. Y empiezan los medios y esa influencia, y el cine es un gran influenciador y es un gran medio utilizado para eso. Y vemos películas como La guerra de los sexos, que es de algo que pasó. Billie Jean King y Bobby Riggs, ¿ah? Porque a alguien se le ocurrió decir, eh, a Bobby Riggs se le ocurrió decir que el número 90 del mundo le ganaba a la mujer número 1 del ranking. Y se hizo todo un espectáculo a nivel de mercadeo de eso entre Billie Jean King y Bobby Riggs, y jugaron dos partidos, en uno ganó Billy, en el otro ganó Bobby, ¿ah? Para mostrar eso. Y eso después, esa historia que fue romper el tema de la guerra de los sexos, por decir así, un tema de igualdad, pues es llevada al cine. Y el cine lo que hace es mantenerlos esas historias, ¿no? El cine nos mantiene esas historias. Entonces uno ve esa película y, oiga, mire lo que pasaba, mire cómo se rompió ese estereotipo, ¿no? Porque lo que se decía era que con una mano atada el hombre le ganaba a la mujer y no pasó. Probablemente si verás, no sé, Federer versus la número 1 del mundo eh, en su momento, Justin Henin o Venus Williams, pues probablemente hubiera ganado Federer, pues por un tema de potencia y todo eso. Pero la primera mujer del mundo, ¿ustedes no les ha pasado? Hay mujeres que juegan mejor al fútbol que uno, si lo hablamos desde el nivel masculino y de ese ego de masculinos. Entonces, eso también ha ayudado a los medios y la influencia del deporte. Cuando estas cosas pasan, los medios le dan un alcance, luego es llevado al cine para que quede en el tiempo, pues es muy interesante. Y los medios, la influencia y el deporte también lo vemos en la política, ¿no? Y por eso yo hablaba de un transformador, del deporte como transformador social. Encontramos el caso de Mandela y los Springboks, ¿no? Todos saben lo que pasó en Sudáfrica, el tema del apartheid, el tema de la desgregación racial entre blancos y negros, de que uno entrara a un centro comercial y hubiera baños para blancos y baños para negros. Y el rugby, en este caso ese deporte, era visto como un deporte de blancos, ¿no? Porque los negros practicaban fútbol. Y Mandela es tan inteligente que logra, a través de los medios de comunicación, a través del deporte, llevarle ese mensaje a la población. Decirle, venga, esto es unión. Es que ya no son los blancos, ya son los negros, son los sudafricanos. Y vamos a jugar un mundial. ¿Ah? Y eso empieza a unir la pasión y empieza a haber una identificación de la gente. Ya no eran los negros o los blancos, sino eran los Springboks. Y eso se ayudó y eso también se mantiene y fue llevado al cine en la película Invictus, ¿no? Donde nos muestran esa realidad y nos muestran esa influencia del deporte y los medios, ¿no? Entonces ahí, y entre todo eso pues está un aspecto muy especial que es el marketing, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con todos este tipo de acciones y de cosas que nos van llevando al tema. La, la selección de fútbol de Israel, ¿no? Es algo muy interesante porque es un tema sociopolítico, ¿no? Israel es de las pocas selecciones, ellos juegan en Europa a pesar de que vivan en Asia, ¿no? Porque es muy difícil ir a jugar contra otro tipo de países, ¿no? Pero entonces ahí entra también la influencia de los medios, ¿no? Es, venga, llevemos
a Israel a Europa, porque por problemas geopolíticos, pues que Israel vaya a jugar a Egipto, que Israel vaya a jugar a Arabia, que es donde digamos que le correspondería por un tema geográfico, pues puede generar problemas, ¿no? Y entonces la selección de Israel, como todas las selecciones, lo que hacen es un tema de tendencia y un tema de patriotismo y un tema de generar identidad, y ahí también se suben los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Vean que cuando juega aquí la selección Colombia, todos los medios de comunicación están en modo selección. Cualquier programa, las presentadoras salen con la camiseta, se habla en cualquier programa de lo que va a pasar. ¿Eh? Y eso pasa también, y en Israel pasa que llevó tanto hasta que salió de donde debería jugar por temas de seguridad y por temas de influencia a llevarlo a otro lado. Y eso en el mundo tenemos esos, esos ejemplos. Recuerden en un mundial, en unos olímpicos, perdón, un partido que Colombia jugaba con Corea del Norte y se equivocaron de pusieron la bandera de Corea del Sur. Salieron a jugar y se retrasó el partido como 2 horas porque fue un insulto para las jugadoras. Y eso hace la influencia que tiene los deportes y los medios, ¿no? Y viene todo lo que les hablaba de la globalización, ¿no? Entonces, los medios rompen fronteras, al igual que el deporte, ¿no? Ahora más ESPN se ve en cualquier lado, ¿no? Internet te ayuda a que si tú estás en España, en Italia, en África, en Estados Unidos, puedas ver un chico Alianza Petrolera de la Liga Colombiana. Entonces, que el deporte y los medios pasan fronteras sin ningún problema. Los eventos cada vez son con más alcance a nivel mundial, masivos, generan un interés y eso desde el marketing es importantísimo, ¿no? Porque le estamos llegando a esa imagen del consumidor. Ya estamos con ellos teniendo un enlace emocional, que ya lo tienen a través del deporte. Ahora el desafío es cómo nos metemos ahí, cómo ustedes a través del producto o de lo que quieran vender o de lo que quieran que el consumidor conozca, cómo se meten ahí para ayudarnos o para entender en qué momento de esa alianza profunda o ese buen matrimonio entre los medios y el deporte, y ahora sumémosle la globalización, ¿dónde está la marca, no? ¿En qué deporte? ¿No? ¿En qué deporte me puedo meter? ¿Con qué mensaje, no? Ustedes han visto comerciales, por ejemplo, de Procter and Gamble, hablando de la superación, de ese apoyo de las mamás desde niños a los deportistas. ¿Ah? Si quieren ver algo interesante, vean los anuncios de Quilmes, sobre todo en Argentina, cuando viene épocas de Mundial de Fútbol y su relación con el fútbol, y vean cómo las marcas entran a aprovechar esa influencia que tienen los medios de comunicación y el deporte en los consumidores y en la gente. En los impresos, por ejemplo, ahora encontramos en los periódicos, en las revistas especializadas, otra forma, ¿no? Ya es un contenido muy especializado, fuerte en datos estadísticos, en fotografía que va dirigido a personas que les gusta mucho el deporte. Entonces ahí encontramos crónicas, datos, tablas, eso es lo que nos da los medios de comunicación impresos en relación al deporte. La radio, la radio nos da la posibilidad de la transmisión de eventos en tiempo real, ¿no? La inmediatez. ¿Ah? Hagan este ejercicio, no es lo mismo ver un partido de fútbol por televisión que escucharlo, ¿no? Porque el narrador se tiene que meter mucho más en el papel, tiene que hacerlo y no imaginar lo que está pasando en el campo de juego. Entonces vean lo interesante, ¿no? Y además, obviamente hay una inmediatez, ¿no? Es mucho más fácil a través de la radio saber o donde yo esté enterarme y como esas emociones que puede ser a través de la televisión o esperar a enterarme en los periódicos al otro día. Se generan los programas de opinión y la polémica, ¿no? Entonces,
el tema de defenderse, de defender su región, como pasaba en la polémica de Caracol Radio hace unos años. El de Barranquilla defendía al Junior, el de Bogotá defendía a Millonarios o Santa Fe, el de Cali América y Cali, el Paisa Medellín y a Nacional, y así se fue creando un tema de programas de opinión en radio, y todas se mantienen, casi todas las emisoras, digamos que el nicho del mediodía lo tienen en programas deportivos, ¿no? Y pues con todo el tema de que la radio es una compañía, pues también a través de los eventos deportivos nos llevaron información y nos siguen llevando. Y la televisión, pues ha sido por excelencia el caballo de batalla del marketing deportivo, ¿no? Derechos de televisión son un ingreso principal ya para los deportes profesionales, más que las taquillas. O sea, lo que se gana Inglaterra, el Liverpool por ingresos de televisión supera a lo que se gana en taquillas o que se gana en merchandising, en marketing que ellos puedan vender de camisetas y demás elementos y de tickets de entrada, ¿no? Entonces ahí está, es la audiencia, es donde lo que les decía, en el Super Bowl hacen fila por hacer ese tipo de cosas, de estar ahí, de la publicidad, estar en el deporte. El cine, se los mostré con los ejemplos que les di de Invictus, de la película de la guerra de los sexos, ¿no? Son historias reales o ficticias enmarcadas en el entorno deportivo, ¿no? Cada vez vemos, y esas historias a la gente le gustan, ¿no? Oiga, ¿cómo fue la vida de Michael Jordan? Y me la llevan al cine. ¿Eh? ¿Cómo fue la vida de Ayrton Senna? ¿Cómo fue esa rivalidad por Ferrari? Y todo ese tipo de películas que son llevadas al cine. Son historias temáticas de sucesos que sacudieron al mundo a través del deporte, ¿no? Encontramos cosas trágicas como la muerte de los atletas en Múnich en el 72 o lo que le pasó al avión del Chapecoense como historias de triunfo, ¿no? Y cada deportista tiene una historia por detrás que contar, que el cine la aprovecha muy bien. Y ahí tienen una relación entre los medios de comunicación y el deporte. Y las grandes cadenas deportivas, que son multiformato, como ESPN y todas las que hemos hablado, buscan tener una cobertura 360 de los deportes. Entonces ya son multiplataformas, están en radio, estás en televisión, te tienen las revistas especializadas, te tienen la aplicación, te tienen la página web. ¿Para qué? Porque el deporte es evasión, ¿no? ¿Cuánta gente después de tantos problemas, pues venga, ve jugar a su equipo favorito, ve a Mariana Pajón en una competencia, se va de un poco de la realidad? Eso pasa en los grandes eventos, ¿no? Cuando veamos el Mundial de Fútbol y demás. De interacción social, obviamente, el deporte es un tema de interacción social. Apoyos en las empresas, irse a tomar una cerveza para ver el partido de fútbol, reunirse en alguna casa para verlo. Los que son ciclistas se reúnen a practicar el deporte, los que son runners también. Muchas veces por esos intereses en común se van consiguiendo amigos. Entonces se convierte el deporte en un tema de interacción social. De identidad, ya lo he dicho muchas veces, el deporte te genera la identidad con una ciudad, con un equipo, con un país. ¿Ah? Un deportista te genera identidad. Información, pues por algo hay secciones, por algo esto, el deporte es información, a toda hora te está proveyendo la información, entonces también. Y entretenimiento, pues mucha gente, todos vemos también deporte para entretenernos. ¿Ah? A veces, sin importar el resultado, nos gusta ver automovilismo, nos gusta ver los deportes extremos, algo que nos entretenga. ¿Ah? Tanto que lo practiquemos o que lo hagamos en un videojuego o que lo veamos. Entonces el deporte te da todas esas posibilidades y todo también se puede canalizar a través de los medios de comunicación. Vean que ahorita plataformas como Twitch es gente jugando videojuegos, ¿no? Y tiene público para eso, ¿no? Entonces, los avances tecnológicos y todas las nuevas plataformas nos van abriendo la mente y nos van dando una oportunidad de ver cómo logramos ese tema. Y con eso me quería despedir de esta charla, es que, que tengan clara la importancia entre los deportes y los medios de comunicación. Y lo vean ustedes, los que trabajen o quieran trabajar o quieran estudiar tema de marketing, cómo aprovecho ese matrimonio que lleva muchos años y que no está próximo a acabar para que mi marca esté ahí y para poderle llegar al consumidor
con un mensaje, con una idea, para que compre un producto, se una a una causa, ¿no? O siga algunas ideas. Muchas gracias y espero que disfruten mucho.